Haciendo una recorrida por distintos medios internacionales, entramos en la edición electrónica del diario Haaretz de Israel, que tiene un capítulo dedicado a Javier Milei. El artículo está escrito por Linda Dayan y el título y su bajada es el siguiente: ¿es judío? No, simplemente ama a Israel. El presidente argentino recibe una bienvenida de héroe en el Muro de los Lamentos. El líder argentino de extrema derecha, Javier Milei, insisto, son palabras de la editorialista del diario Haaretz, también conocido como el tipo del cabello enorme, así lo definen allí, atrajo una bulliciosa multitud en la primera escala de su visita de 3 días a Israel. Necesitamos más personas como él. El mundo entero está contra nosotros. Dicen algunos de los testimonios que esta editorialista, insisto, la periodista Linda Dayan, recogió en el lugar donde llegaba Javier Milei con su comitiva frente al Muro de los Lamentos. Todo esto en un marco muy especial, en donde la guerra continúa. Y no solamente en Gaza, hay múltiples frentes abiertos. Quiero saludar a Fernando Pedrosa. El doctor Pedrosa es especialista en estudios asiáticos y doctor en procesos políticos contemporáneos. Fernando, un saludo muy cordial. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mencionando este artículo para introducir la conversación que vamos a tener, porque me parece que son términos fuertes, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que Israel está en una situación un poco de aislamiento, en términos generales, producto de la guerra, y particularmente en América Latina, donde Venezuela, donde Bolivia, donde Colombia, donde Chile, donde México, han tomado posiciones bastante opuestas a las políticas israelíes luego del 7 de octubre. Entonces, la llegada de un presidente, en este momento, de un presidente de América Latina, que además es un país muy cercano a Israel por las comunidades de argentinos en Israel y la comunidad judía en Argentina, entonces me parece que es una muy buena noticia para ellos, también en este marco de una guerra, ¿no? Bueno, de una guerra que no termina. Es curioso porque la operatoria militar israelí ha sido muy contundente. Ha sido devastadora. Sin embargo, todavía, por algún motivo, no parece obtener el control total que uno se suponía que tendría a esta altura de los acontecimientos. ¿O esto está sucediendo con un timing determinado? No, esta es una guerra muy compleja porque no es una guerra entre dos ejércitos regulares que tienen como una posibilidad de mensurar el daño que se le hace al otro. Estamos hablando en este caso de una agrupación terrorista que se esconde entre la población civil, que tiene túneles, que muchos de los cuales ni siquiera han sido revisados todavía, que apenas se aleja el ejército israelí de una zona vuelve a aparecer. El objetivo de erradicar totalmente al grupo terrorista me parece que es un objetivo que no va a ser posible. Lo que se está discutiendo ahora, y esto tiene que ver un poco también con la llegada de Milei, ¿no? En este momento la política interna de Israel tiene como la preeminencia dentro de las discusiones. Lo que se está discutiendo ahora es si se va a dar un salvoconducto a los líderes de Hamas para que salgan de Gaza, si se va a negociar un acuerdo de alto el fuego o no. ¿Qué pasa con los rehenes? El tema de los rehenes es un tema muy importante. Milei recibió familiares de los rehenes, hizo gestos hacia ellos. También tiene que ver con un primer ministro muy desprestigiado, ¿no? Con un gobierno que está herido de muerte y que eso es una cuestión de cuándo va a caer, o sea, se ha llamado a elecciones. En este caso, Milei prefirió no juntarse con sectores opositores, no tener una visita más política, sino más institucional, canciller, presidente, primer ministro, y mantenerse en esos lugares. Y me parece que, bueno, ahora hay que ver qué pasa tanto con la tríada de Estados Unidos, Qatar, Egipto, que como siempre decimos está tomando mucha preponderancia en este tema, y la presión a Israel para que acepte acuerdos. Jamás dijo que quiere un acuerdo, pero le puso condiciones que son muy difíciles de aceptar para Israel, ¿no? Quizás para negociar, no lo sabemos. Tampoco sabemos muy bien cuál es el estado de los rehenes, ¿no? Porque ese es otro tema sobre el cual no hay información. Entonces todo se está manejando en un nivel de incertidumbre, de conflicto político, de conflicto militar, de opacidad informativa propia de las guerras. Entonces me parece que es muy difícil tomar posiciones en el sentido de afirmar tajantemente algo de que va a pasar, porque eso no se sabe, ¿no? Fernando, lo que sí sabemos es que Blinken también está por ahí, está hablando con los referentes políticos israelíes y también de otros países para ver si el alto el fuego se concreta.
Fernando, tu análisis me va haciendo generar disparadores. Vamos por partes, a ver si puedo ser ordenado. Primero, la operatoria militar israelí ha sido muy contundente y ha provocado entre 20 y 25 mil muertos entre la población palestina. Es decir, los palestinos han sido golpeados de modo durísimo. ¿Hamás ha sido golpeado de modo proporcional? Sí, ha sido golpeado de forma muy, muy dura. Lo que pasa es que por el tipo de organización que son celulares, son una organización que no es como decir un ejército regular, tiene formas de supervivencia, tiene todavía depósitos de armas, tiene financiamiento internacional, tiene gran parte de sus líderes afuera de Gaza, tiene una red internacional con Hezbollah, con los Houthis, con todos los proxies de Irán que están ahí también operando, y tiene una operación en el mundo muy potente a partir del apoyo que ha conseguido en la ONU, que ha conseguido en países como los latinoamericanos que habíamos mencionado antes, que le permiten al mismo tiempo que el tema esté en la primera línea de la agenda internacional y con una acusación a Israel de genocidio de la ONU, ¿no? que si bien no fue aceptada totalmente, está ahí, ¿no? Y Israel tiene que responder mensualmente sobre eso. Fernando, en el pasado Egipto era considerado el fiel de la balanza en la región. No me queda claro cuál es el rol de Egipto hoy. Bueno, Egipto hace equilibrio. Es un país que también tiene una población musulmana muy, muy grande, que tiene equilibrios internos muy complejos, que tiene grupos radicales dentro del país también, y lo que intenta es al mismo tiempo que no se le filtren los de Hamás a su territorio, porque ya han hecho atentados en el pasado. Egipto no quiere nada, no tiene nada que ver con Hamás, sino quiere saber nada con los hermanos musulmanes, sobre todo que es un grupo que estuvo en el poder hace ya unos años y que este gobierno actual sacó. Entonces me parece que en ese sentido trata de no irritar a su población, de no provocar conflictos internos, pero al mismo tiempo de ponerle límites fuertes a Hamás. Y en eso ha encontrado en el liderazgo de Biden y en Qatar ha encontrado una ayuda y un apoyo muy fuerte. Mencionaste la presencia de Anthony Blinken en la región. Hay algunos autores que creen inevitable que en el mediano plazo Estados Unidos e Irán terminen en un enfrentamiento directo. ¿Vos crees que eso puede suceder? Y me parece que es muy difícil porque Irán no tiene la capacidad para enfrentarse directamente a Estados Unidos. Sería un suicidio que haga eso, por más que sea un costo altísimo, lo que uno quiera. Irán no está en condiciones de enfrentarse a Israel de frente, así que menos a Estados Unidos. Me parece que, como siempre decimos en esta columna, es un año electoral, es un año en el cual el presidente Biden tiene que navegar entre contentar a su rama izquierda, que es pro-palestina, pero al mismo tiempo demostrar un liderazgo. En estos casos hay una tendencia a la sobreactuación también, ¿no? Y más aún los iraníes lo saben y lo provocan con los Houthis o con los atentados que hubo con la muerte de soldados norteamericanos en Jordania. Entonces me parece que Estados Unidos está en un dilema que el presidente actual no encuentra una forma eficiente de abordar. Y me parece que eso está siendo aprovechado por todos los demás países, ¿no? En este caso China está muy callada, Rusia está muy callada con respecto a este conflicto en Medio Oriente, pero todos están mirando, ¿no? Y creo que una de las consecuencias del 7 de octubre para Israel, sobre todo, y para el bloque occidental, es que el mito de su invencibilidad quedó seriamente golpeado. Por eso también tienen que responder con mucha fuerza. Dada la dinámica que tienen los acontecimientos en Medio Oriente y lo que pueda pasar en los Estados Unidos, el escenario podría parecer lejano. No lo es. No lo es. Pero podría suceder que, hipotéticamente, Donald Trump podría ganar las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué le cambia el panorama a Medio Oriente y a Israel en particular que gane Donald Trump las elecciones? Bueno, cambia bastante, ¿no? Porque, bueno, efectivamente siguen las primarias y a Trump le sigue yendo bien en Estados Unidos y, bueno, hay ciertas discusiones en el plano interno que favorecen su candidatura, como la cuestión de la migración, etcétera. Yo creo que si Trump fuese presidente, cosa que recién se va a registrar a principio del año que viene, o sea que todavía tenemos un largo año quizás con este síndrome de Pato Rengo, que no es Pato Rengo porque podría reelegir, pero de alguna manera, ante la duda, es un poco Pato Rengo. Yo creo que cambiaría porque además Trump es una personalidad impredecible y muy preocupada también de su propia figura y de sus reacciones personales. Entonces, yo creo que estaríamos seguramente ante un cambio pro-israelí, sin ninguna duda.
pero con cierta incertidumbre. Y en este caso, volviendo al tema inicial de Milei, por ejemplo, Argentina acaba de anunciar que va a declarar a Hamas como una organización terrorista, ¿no? Entonces también esto es importante porque efectivamente tiene que ver con un armado internacional que ya el presidente argentino había mencionado en el foro de Davos, cuando dijo Occidente está en peligro, ¿no? Y yo creo que Trump tiene un poco esa línea política de fortalecer todo lo que es el discurso de la democracia, contra el terrorismo, que Biden, como se ve también en Venezuela, ¿no? Con la relación de Biden con Venezuela, con haberle creído a Maduro una nueva vez, está mostrando mucho más debilidad en todo el frente externo. Argentina no es un país trascendente en general, mucho menos en particular para Medio Oriente. Pero teniendo en cuenta la cercanía de la triple frontera y el componente que hay ahí, ¿nos complica mucho la declaración de Hamas como grupo terrorista, como lo ha dicho el presidente argentino? Bueno, eso, en primer lugar, uno debería pensar que Argentina como país soberano debe tomar decisiones en función de lo que cree en este caso el Poder Ejecutivo, que por la Constitución Nacional es el que lleva adelante la política exterior. No es el Parlamento, no es la justicia, es el Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente en este caso es el que decide cuál es la política exterior. Y en este caso, más allá que uno pueda estar en contra, a favor, lo que sea, es una decisión soberana. Pensarlo en función del terrorismo es un paso incorrecto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a responder el terrorismo? Porque el terrorismo nunca está a favor de nada, siempre ha encontrado alguna forma de oponerse, excepto que uno lo apoye. Entonces me parece que es una decisión que hay que tomar, si el presidente está convencido de eso, sin importarle en principio qué opine Hamas de esto, pero sí efectivamente, teniendo en cuenta nuestra historia, lo que ha pasado con Hezbollah y los atentados anteriores, me parece que debería haber un fortalecimiento, por lo menos, de inteligencia con respecto a posibles ataques o respuestas que no sean meramente declarativas, ¿no? Finalmente, Fernando, porque ya tengo que ir a otra comunicación. ¿No te llama la atención que pese al panorama tan complejo que se vive y con tendencia a empeorar en Medio Oriente, la economía de la región no se ha complicado tanto? Yo esperaba el precio de los metales preciosos mucho más alto, el precio del petróleo mucho más alto. ¿No parece haber un desmadre importante de la economía mundial? No, paradójicamente ese tipo de commodities que vos mencionaste, sobre todo el oro y muchos del petróleo, tienden a subir cuando hay conflictos. Entonces tienden a facilitar la situación. En el caso de la economía israelí, yo te diría que está sufriendo algunos costos, sobre todo por ejemplo, el turismo, que era un ingreso importante de Israel, cayó fuertemente, o por los mismos reservistas que ocupaban un lugar en la economía del país y que están ahora en el ejército peleando, o por los gastos en las armas. Así que yo diría que en el caso de Israel es un tema que también va a tener que observar en el corto plazo en lo que va este año.